Estamos de vuelta, ya es la segunda mitad de la cortada. Sí, ya se está cortando completamente. Por eso es la segunda mitad. Está el hacha del logo ahí en el medio. Sí. Muy contento. Vos sabés que nosotros estábamos diciendo en el primer bloque que están interesantes las entrevistas que se van construyendo programa a programa. Y digo, ¿no? Yo chocho con esto, contando en el bloque anterior, cómo por los eventos del Día del Libro, llega por la zona nuevamente de Santos Vergara, esta vez con un libro, creo que son 17 autores de la región. Tartagal, Mosconi, Orán, Pichanal, toda la región. Pero, digo, charlando, digamos, de cómo la cultura se construye desde este hombre que sus orígenes son madre originaria, trabajando en la calle, pintando casas, y cómo de ahí se construye cultura. Digo, la cultura y nuestra vida comunitaria y la gente que va pensando la región no es solamente desde las instituciones, también es desde la cultura popular. Sí, el invitado que acabamos de tener también, el malvado XD, es también un personaje más de la zona. Y nos está aportando. Y digo, muchas personas se habrán ofendido alguna vez por las cosas que dice, pero es necesario que las diga. Es necesario que alguien tenga las ganas de reírse un poco de nosotros mismos. Nos hace bien siempre. Pues por ahí, qué sé yo, a alguna persona no le gustará, habrá momentos conflictivos, lo que sea, pero le hace bien a la sociedad. Sí, es uno de los roles más que existe, ¿no? Que una sociedad más o menos democrática tiene que tener. Y aparte en una población no tan grande como la nuestra, que haya sido no sé si se llaman influencer, un comunicador sí. De esta naturaleza, también sorprende. No, está bien que exista. Habla bien de nosotros, de lo que somos capaces de producir. Que una persona que, como él mismo nos comentó, también se armó de abajo y todo, sea capaz de construirse y construir un rol, está bueno. Yo quiero una sociedad donde la gente sea capaz de inventarse. Así es. Vos tenías, vos venías contento con una historia rara. Ah, sí, la había leído esta semana, un mito antiguo, lo había preparado, estaba tratando, yo cuando preparo así una historia para exponer en la radio, generalmente hago un resumen, leo varias páginas, escribo en un cuaderno, fuentes, etcétera. Pero había encontrado todo resumidito en un solo post de Facebook. Sí, Facebook tiene muchas veces páginas que te informan de ciencia, historia, lo que sea, pero que te informan, y muchas son buenas. Otras no, otras por ahí te la genera automáticamente una inteligencia artificial, pero hay buenas páginas todavía. Lo que pasa es que uno tiene que ir leyendo hasta que uno confía y se da cuenta de que sí vale la pena seguir, de dar el botón de sigo tal página. Este post de Ana Álvarez, una docente de la UBA, hablaba sobre el inframundo sumerio, de una cultura muy antigua, la primera cultura de la humanidad, que supuestamente que usó el lenguaje escrito en la escritura cuneiforme, por eso nos llega tanta información sobre esta cultura, no por ejemplo como a ciudades tan grandes como Harappa en el actual Pakistán, que si bien tuvieron tanto desarrollo, tan grande su ciudad, con canales, con cultivos, pero no tuvieron sistema de escritura, por eso no tenemos registro de ellos. No podemos saber. No podemos saber. Y bueno, entonces decidí
pasar el post directamente, leerlo al aire, porque la verdad está muy bien hecho. Entonces, en esta semana lo imprimimos, la verdad que me acompañaste a imprimirlo, lo tenía en la casa, lo había guardado, y esta mañana esta tarde, pero me doy cuenta, que mi perrito no sé qué hizo con el papel y estaba en pedacitos por todo el patio. Quizás quedan todavía espíritus antiguos de Sumeria que estén interesados en que sus secretos no sean divulgados. Pensalo. Y sí, mi perrita es blanca con las orejas bien paraditas tipo Anubis, tiene unos ojitos chiquitos. Pero Anubis era egipcio, no era Sumerio. Pero un dios oscuro. Un dios oscuro, capaz que fue inspirada la perrita esta para que no lea este material. Pero igual vas a divulgar, no creo que te acobarde, te calle esta señal del destino. Igual uno tiene que insistir. Así es. Así que vamos a recurrir a un medio que no me gusta hacer mucho, que leer el celular. Dale. Así que inmediatamente me aguanto un ratito, lo voy a ver. Hay una cosa que es interesante. Bueno, nosotros, Sumeria, que tengo entendido de que es una civilización que hace no tanto se descubrió, se sabía muy poco de ellos, pero bueno, a fines del siglo XIX empezaron a hacer excavaciones, se descubrió ahí la primera versión, por ejemplo, del diluvio. Creo que también la primera vez que se habló de Adán y Eva también se habló en la cultura sumeria. Acá en Argentina, nosotros que tuvimos en la época de oro de las historietas, Argentina también tenía historietas, y también ahí aparece Nippur, que era un personaje que supuestamente era originario de Lagash, ciudad sumeria, ¿verdad? Y Gilgamesh de Ur. Y Gilgamesh también, bueno, son todas cosas escritas por un paraguayo que vino a Argentina a trabajar como albañil, un hombre en realidad de nombre irlandés, Robin Hood. No, Wood. Robin Hood, como se pronuncia, o sea, es la palabra W-O-O-D, bosque, Robin Hood. Nada que ver con el personaje, el ladrón, justiciero, Robin Hood. Bueno, como sea, Robin Hood, paraguayo, que había llegado a Capital Federal a trabajar como albañil, siendo joven, menos de 20 años, además era una persona educada, leyendo libros de biblioteca, fanático de la historia sumeria, y se convirtió en uno de los mejores escritores de historietas que hubo en el siglo XX. Sí, tremendo guionista, tremendo escritor, frases memorables en sus historietas. Cuando en Argentina el mundo de historietas se destruyó en la época de Menem, porque el papel era caro y la gente estaba más pobre, había más... ¿Qué hizo Robin Hood? Siguió trabajando, pero para editoriales turcas e italianas, sí, que les gustaba mucho lo que él hacía. Sí, aunque no merezco mucha apreciación por la versión italiana de Nippur de Lagash, que es Iras, Lifiglio de Nippur. El hijo de Nippur, sí. Bueno, no me gustó mucho. Pasa. Dale. Bueno, entonces, dale. ¿Me encontraste? Sí, aquí está. Bueno, como decía Ana María Álvarez en su post sobre historia y cultura sumeria. Te cuento, en el infierno cristiano hay juicio, hay una balanza, hay una lista de pecados y virtudes, hay una posibilidad, aunque sea de remota, de no llegar ahí, de no llegar al infierno. Si viviste bien, te salvás. Si viviste mal, te condenás. Existe una lógica moral en el fuego eterno. En el inframundo sumerio no había esa misericordia. ¿Vos sabés que eso es fascinante? Me pongo a pensar, ¿no? Mirá, vos ponete a pensar, el infierno egipcio también había un dios que pesaba y ponía una pluma en un plato de la balanza y tu corazón en el otro. Bueno, a vos mucho de eso no es que te doliese porque ya estabas muerto, pero sí tiene que haber sido bravo eso de ver, tenía que pesar tu corazón menos que una pluma. O sea, andá a conseguir eso.
Yo imagino que si no consumiste cosas con colesterol nunca en tu vida, capaz que tenés una chance. Si no, no, ya está lleno de grasa. No había azúcar en esa época, ¿no? Es verdad, la dieta de los egipcios tiene que haber sido bastante sana. Pero por otro lado, un pueblo que pensase que la otra vida fuera mala, horrible, como nuestro infierno, pero para todo el mundo. Claro, un lugar que no importa si eras malo, si eras bueno, si eras tibio, no. Todo el mundo al mismo saco. Cambalache, pero Cambalache no en este mundo, sino en el otro. O sea, todo nos va a ir mal. No, que fue bastante duro, ¿no? Dice el texto. No sí. Importaba si era justo o criminal, generoso o despiadado, devoto o impío, todos llegaban al mismo lugar, y ese mismo lugar era la oscuridad total. Ese lugar se llamaba el Kur. Por lo menos no pagaban la luz, porque ya estaba todo oscuro. Y habrá estado la empresa provincial por ahí, ¿no? Y igual te cobran, ¿no? Los sumerios llamaban Kur al mundo de los muertos, una palabra que significa simultáneamente montaña, tierra extranjera e inframundo. Un lugar subterráneo. Montaña e inframundo al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Dice, un lugar subterráneo bajo las aguas primordiales, gobernado por la diosa Ereshkigal, la gran dama de la tierra, hermana mayor de otra diosa llamada Inanna. El Kur era descrito en los textos con una precisión que hace incómoda la lectura. ¿Continúo? Dale, yo me estoy incomodando. La tierra sin retorno, un camino en un solo sentido, oscuridad total, sin sol, sin luna, sin estrellas, polvo y barro como único alimento, agua estancada como única bebida, silencio eterno interrumpido solamente por el lamento de los muertos. Los muertos no sufrían el fuego, no sufrían tortura activa, sufrían algo más antiguo y más profundo, la ausencia de todo. ¿Estabas en medio de la oscuridad? Igual te digo, ¿no? Dice una tierra con un camino con un solo sentido. Ahora, si estaba todo tan oscuro, tampoco podrías escaparte, ¿no? O sea, ¿cómo haces? Insisto en que es fascinante esto de un pueblo que creyera. Por ejemplo, vos tenés que pensar en los germanos, que supuestamente si vos eras un guerrero valiente y morías en batalla, ibas a un otro mundo donde vos ibas a estar casi toda la eternidad bebiendo y peleando, porque te estabas entrenando para la batalla final, que era en el Ragnarok, en el fin del mundo. Pero por lo menos te divertías un poco. Sí habías cumplido, sí habías sido capaz de ser un guerrero valiente, que era el valor moral en esa sociedad. Si no te morías de viejo sin hacer nada, tenías que ser capaz de sacrificarte en batalla. Esa era su versión de ser bueno. Creo que avancemos bastante. Ahora por lo menos vos tenés que hacer buenas acciones, ser caritativo, ayudar a los enfermos, ayudar a los niños, a los ancianos. No, cosa que la sociedad actualmente no hace. Creo que el gobierno nacional actualmente no ve con muy buenos ojos esas buenas acciones, me parece, así que... Bueno, pero vos tenés la libertad de no hacerlo. Lo bueno es que sos libre para no hacerlo. Dale. Bueno. Acá estaba sufriendo la gente. Las 7 puertas que nadie podía evitar. Para llegar al Kur, el alma del muerto debía cruzar 7 puertas sucesivas, en cada una custodiada por un guardián. En cada puerta se le arrebataba algo. En la primera puerta, una corona. En la segunda puerta, los pendientes. En la tercera puerta, el collar. En la cuarta puerta, los adornos del pecho. En la quinta puerta, el cinturón de piedras preciosas. En la sexta puerta, las pulseras. Y la séptima puerta, la ropa misma. Es como secundario. Al cruzar la séptima puerta, el alma llegaba al Kur totalmente desnuda. ¿Viste cuando ibas al secundario? Sacate la gorra, sacate el arito, las chicas, sáquense el maquillaje, sáquense el collar. ¿Te das cuenta? ¿Ves cómo ir al secundario?
Supongo que nocturna, ¿no? Porque no era todo oscuro. Entonces decía que los muertos llegaban totalmente desnudos. Este sistema de las 7 puertas está documentado en el poema El descenso de Inanna, así que se llama esta diosa, al inframundo. Una de las composiciones literarias más antiguas de la humanidad, escrita en tablillas de arcilla alrededor del 1900 a.C. Fíjate qué llamativo. Yo lo que recuerdo, una de las cosas que caracterizaban estas ciudades antiguas, digo, ¿no? Vos hoy pensás, ¿qué es una ciudad? Una ciudad tiene que, para hacerlo, tiene que tener instituciones, ¿verdad? Tiene que tener sus empresas, tiene que tener su ordenamiento territorial, sus instituciones, ¿no? Eso es lo que te hace ciudad hoy. En esa época, para ser ciudad, vos tenías que tener murallas y puertas. Las murallas y las puertas eran el orgullo de la ciudad, las hacían inmensas para que la gente viese qué tan poderosa era la ciudad. Pero que para entrar a la ciudad del otro mundo, de los condenados, que era esa especie de infierno universal, era como entrar a una ciudad, porque pasabas por las puertas. ¿Sí? Llamativo. Imagino que la gente en esa época cazaría la metáfora. Era la ciudad a la que vos no querías entrar. Pero que ibas ahí indefectiblemente o no. Si cuando tuvieras la mala desgracia de morirte, te ibas directamente ahí. Y bueno, a todos les iba a pasar, nos va a pasar. Bueno, como te decía, la diosa que se atrevió a bajar. Esta diosa se llama Inanna. El poema más importante... Cada vez que repetís el nombre de Inanna, yo pienso que tiene que haber sido... Yo me lo imagino llegando agachadita, escondida, porque Inanna, tiene que haber sido una mujer bajita, una diosa bajita, perdón. No es enana, es Inanna. Bueno, pero... Esta tenía garras de águila. Garritas. Sí. Porque... Bueno, continúo. El poema más importante sobre el Kur no habla de un muerto ordinario. Habla de una diosa que decidió descender voluntariamente. Inanna, que era la diosa del amor, la guerra y la fertilidad, la deidad más poderosa del panteón sumerio, decidió visitar el reino de su hermana Ereshkigal. Nadie sabe exactamente por qué. Los textos sugieren que quería conquistar el inframundo. No quería el poder total sobre los vivos y los muertos. Ereshkigal la recibió con la única ley que gobierna ese lugar. Nadie regresa. ¿Viste qué llamativo? O sea, era una diosa que era diosa al mismo tiempo de la guerra, la fertilidad y el amor. Es llamativo, te digo, porque cómo las diferentes culturas van ordenando sus valores. Por ejemplo, hoy si me preguntas a mí, yo creo que la fertilidad y la guerra no son valores que vayan juntos. Una cosa es el valor de la guerra, otra cosa es el valor del amor, y otra cosa muy lejana el de la fertilidad, ¿se entiende? ¿Usted le suena el nombre de Atenea? Me suena, pensaba en Ares, que es dios de la guerra, pero nada más. Y claro, no es dios del amor, ¿se entiende? Por un lado iba el amor, por otro iba la guerra, porque si estás matando y saqueando, eso no es muy amoroso que digamos. Sin embargo, Atenea, principal deidad de Atenas, no era tanto diosa de la sabiduría, también lo era de la guerra. Sí, pero de la guerra civilizada que le llamaban los griegos, que era la guerra que vos hacías siguiendo ciertos códigos, etcétera. No de cualquier guerra. Ares sí era de la guerra violenta, no civilizada, digamos. Pero unir la picardía o la sabiduría y la guerra te lo podría entender. Unir la fertilidad y la guerra no, porque con la guerra estás matando personas. Me hace acordar lo que usted acaba de decir a una cita de los Bhagavad Gita. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los hindúes? Dice que en la batalla se deben cumplir ciertas reglas, y entre esas reglas es que en los combates sea 1 contra 1. Sí. Ahora yo le pregunto, ¿quién va a cumplir esas leyes en la guerra si estás ahí defendiendo tu vida? Tienes que ir a la batalla con el libro en una mano y con la lanza en la otra. Entonces le mostrás a tus oponentes y le decís, por favor, ordénense, que acá vengo yo con las reglas.
Claro, vamos a hacer un duelo de caballeros de 1 contra 1. Y después empezaba la batalla, se amontonaba todo, y si se podían agarrar de 5 contra 1, se agarraban. Lo primero que hacen es matarte, y después agarran el libro que tenías y lo reescriben para que coincida con esa especie de bullido hindú. Claro. Bueno, dale, volvamos a ver qué hace nuestra querida Inanna. Bueno, en cada una de las 7 puertas, Inanna perdió algo. Como llegó ante su hermana, estaba desnuda y sin poder. Ereshkigal la mató entonces y la colgó de un gancho en la pared del inframundo como un cadáver de carne. Era la hermana. Y era la hermana. Y eran diosas. Y eran diosas. Y así se trataban. Así se trataba. Qué modales, ¿no? Así como hermanos peleando por un terreno. Peor, me parece, peor. Sí. Dale. Y acá viene lo que llama la atención. Estamos hablando de uno de los primeros textos de que se tiene el registro escrito. Dice, y permaneció ahí durante 3 días y 3 noches. Continuó. El mundo de los vivos comenzó a morir. Sin la diosa del amor y la fertilidad, los animales dejaron de reproducirse. Los campos dejaron de dar fruto, la vida se detuvo. Perséfone. Ahí tiene. Sí, dale, que está interesante, después comentamos. Finalmente el dios Enki, mira, esto me llama mucha la atención. Sí. El dios Enki envió 2 seres sin género, criaturas que pudieron entrar al inframundo sin ser detenidas porque no eran ni hombres ni mujeres, y negociaron la liberación de Inanna. O sea, el inframundo estaba destinado a hombres o mujeres, y estos, como no eran ni hombres ni mujeres, podían entrar y salir libremente. Echa la ley, echa la trampa. No sé si salir, pero entrar podían. Claro. Bueno, al inframundo entramos todos, el tema es que no podemos salir. Ajá. Pero la ley del Kur era inflexible. Nadie sale sin dejar un sustituto. Inanna regresó al mundo de los vivos y tuvo que entregar a alguien a cambio. Y entregó a su propio esposo, Dumuzi el pastor. Muy romántico, ¿no? Yo imagino que no tendrían la mejor relación, te digo, ¿no? Puede ser. No, yo creo que sí serían esas parejas por ahí que se pelean, etcétera. Y imagínate Inanna diciéndole, pero no te hagas problemas, igual cuando te murieses ibas a ir ahí, mirá. Te paso a visitar de vez en cuando. Claro, no, justamente pensaba en eso porque es muy parecido al mito de Perséfone. Usted sabrá, o sea, está la Perséfone, hija, si mal no recuerdo, y quizás estoy inventando, pero yo creo que es hija de Demeter, ¿sí? Que es esta chica secuestrada por el dios del infierno, del inframundo griego, que era Plutón, ¿sí? Y como no estaba esta diosa en la tierra, que era diosa de la primavera y del florecimiento y de todo esto, el mundo de golpe entra en una especie de invierno eterno, ¿sí? Mientras su madre la buscaba. Y bueno, la encuentra y consiguen negociar con su ya marido, ya en ese momento era el marido Plutón, de que venga parte del año a nuestro mundo para que pueda existir la primavera, para que los frutos puedan darse, ¿sí? Fíjate qué parecido, además del parecido de que lo que decías vos recién de esto de una persona que baja al otro mundo y que pasa ahí 3 días, parecido a nuestro propio Dios, ¿sí? Nuestro propio Dios, o sea, ustedes saben, Cristo se sacrifica, baja a los infiernos y regresa, resucita el 3er día. Solamente que no deja nadie ahí, ¿sí? No deja nadie ahí de plantón. Eso está bueno de parte de nuestro Dios, ¿no? ¿Tenemos para ir a una pausa? ¿De media hora? Bueno, vamos a una pausa y seguimos con y ya volvemos. Sí.
Acá estamos de vuelta con La Cortada, ya es el último bloque. ¿Sabes qué? ¿Sigue la historia o está ahí más o menos? Sigue un poquito más. A ver. ¿Qué pasó con Inanna? ¿Qué pasó con Inanna? ¿Qué pasó con la petiza Inanna? La petiza Inanna. Es como ya redundante la petiza Inanna. La petiza o Inanna, una de las dos. Lo que este mito construyó. Bueno, el poema de Inanna es el primer relato documentado de una deidad que muere y resucita al tercer día. Sí. Un descenso al inframundo seguido de un regreso. Sí. Un sacrificio redentor donde alguien muere en lugar de otro. Un mundo de los muertos con puertas y guardianes. Todos esos elementos que el mundo occidental asocia exclusivamente al cristianismo existen en tablillas de arcilla sumeria escritas 2000 antes del nacimiento de Cristo. Y acá dice, no es coincidencia teológica, es transmisión cultural. Los babilonios heredaron el mito de los sumerios. Los persas lo absorbieron de los babilonios. Los judíos del cautiverio lo conocieron en Babilonia. Y las estructuras narrativas más profundas del pensamiento religioso occidental llevan su firma. Cuando el infierno se volvió moral, el Kur sumerio no tenía juicio moral porque los sumerios no concebían la muerte como una consecuencia de la conducta. Mira vos, la suerte era simplemente el destino universal, el lugar al que todos van sin excepción, sin importar cómo vivieran. El inframundo como castigo moral, el lugar donde los malvados son condenados y los justos son recompensados, eso en una innovación posterior llegó con el zoroastrismo persa entre los siglos 7 y 6 a.C., sí, que introdujo por primera vez el concepto de un juicio del alma después de la muerte. Este concepto persa fue absorbido por el judaísmo tardío durante el cautiverio babilónico y la dominación persa, y del judaísmo tardío pasó al cristianismo, y el cristianismo se convirtió en el infierno que el mundo conoce hoy. Sí. La línea es esta: Kur sumerio, inframundo babilónico, juicio zoroástrico, Shed hebreo tardío, Hades griego, Gehenna del Nuevo Testamento, infierno cristiano medieval. 4000 años de evolución de una misma idea, y lo que quedó igual. A pesar de todos los cambios, algo permaneció constante a través de todas esas civilizaciones: la certeza de que hay algo después de la muerte, la certeza de que ese lugar tiene reglas, la certeza de que los vivos deben comportarse pensando en lo que les espera. Los sumerios los pusieron en tablillas de arcilla, lo describieron con una precisión que hace temblar la lectura 2000 años después. El infierno no nació en el Nuevo Testamento, nació en la oscuridad total del Kur, en un lugar sin nombre, sin ropa, sin identidad, sin agua limpia, donde todos llegaban iguales. Y aquí finalizo. Porque la muerte para los sumerios era el único igualador real, y eso, antes de que existiera el cielo para los buenos, era lo más aterrador que una mente humana pudiera imaginar. Muy buen post de esta Es fascinante. Bueno, sí, me decís que es una académica de la UBA. Es una persona que sabe. Es fascinante porque nosotros tenemos una visión nosotros podemos tener miedo al infierno, como sea, pero de todas formas yo creo que en términos generales la sociedad hoy tiene una visión no tan pesimista sobre el otro mundo, porque todos consideramos que hay algunas formas que hay cosas que podemos hacer, sí, para ganar una mejor otra vida, sí, qué sé yo, en algunas religiones la conversión, el bautismo, en otras el arrepentimiento, o si no podés, qué sé yo, mucha gente cree, por ejemplo, en que hay otras vidas, ¿sí? Que ya pasaste que la vida que tenés es una experiencia que te enriquece, no la única, sino un momento de enriquecimiento, de experiencia, lo que sea. Entonces,
pensar esta visión tan definitiva de que vos vivís para que lo que te pase después sea definitivamente algo horrible y que va a durar para toda la eternidad, es impresionante por el pesimismo. De alguna forma, quizás eso te volviese un poco más optimista en tu vida real. O sea, tu vida real seguramente estaría lleno de sinsabores. Quizás eras un esclavo, quizás no comías bien, quizás soportabas humillaciones de los nobles, pero de todas formas todo aquello que te pasase era mejor que lo que te iba a pasar a vos y a ese noble que quizás te ofendía una vez que hubieran muerto. Sí, todo iban hacia el mismo lugar. En algunas religiones, como por ejemplo, bueno, el hinduismo, no sé si se considera una religión, sino un sistema de creencias, se habla de la reencarnación. Sí. Y en la reencarnación, según algunas versiones, si vos fuiste justo, si eras bueno, entonces reencarnabas en una vida mejor, más fácil. Sí. Si eras malo, estabas pagando por lo que habías hecho anteriormente. Karma y dharma. Karma. Entre los budistas, esto era una rueda eterna. Podías estar reencarnando aleatoriamente en una rueda eterna. No tenía sentido ya. Que no tenía sentido, y la liberación venía al integrarse a esa luz universal, ya alcanzando el nirvana. O sea, el tema para el budismo es, digo, no, porque nosotros con toda esta visión positiva que hay, romantizada del budismo, pero la idea era, no sientas nada, trata de no hacer nada, así nunca más reencarnás. Lo cual es un poco terrible, si lo pensás. No dejarte llevar por las pasiones. O sea, si desaprovechás esta vida, quizás merezcas no tener nunca más ninguna otra. Ellos se referían más bien al deseo. Claro, por eso. Ahora hay otras particularidades, por ejemplo el jainismo, que es una religión también que está más presente en la frontera de la India con Pakistán. Podrías reencarnar, pero también podrías reencarnar en animales o en insectos. Sí, si te habías portado, si habías tenido una mala vida, seguramente. O sea que si vos matabas por accidente o por alguna u otra manera algún animal, estabas cometiendo un mal. Digo, no, las cosas que decís recién, digo, es una moral con la que uno puede empatizar. Si a vos alguien te dice, había otra cultura, otra civilización, y para esa cultura ser cruel con los animales era malo, vos decís, yo empatizo con eso. Ahora, qué difícil es reconocerte en el espejo de la cultura sumeria que vos recién nombrabas, la cultura más vieja y tan vieja que ya nos cuesta reconocer nuestra humanidad en ese relato. Digo, vos decís una hermana que agarra a su hermana menor, la humilla, la mata, la cuelga de un gancho. Parece una historia de terror, no una historia de dioses, ¿viste? Una civilización donde la muerte siempre era horrible, para todos era horrible, nada bueno que vos pudieras hacer en esta vida servía para que vos tuvieras un mejor descanso o una mejor otra vida. Era un pesimismo general. Ya cuesta mucho reconocerse en eso, porque digo, nosotros conocemos muy poco de nuestra historia como seres humanos. Conocemos poco, conocemos desde que hay historia escrita. Y vos ten en cuenta que en el primer bloque estábamos hablando del día del libro, ¿no? Sí. Pero la historia nace desde que tenemos, quién sabe qué cosas, qué formas extrañas habrá tenido la sociedad humana, las miles de sociedades humanas que hubo antes de que hubiera esa expresión escrita. Esa es una pregunta que siempre me hago. Sí. ¿Qué pasó con las otras civilizaciones, no? Antes, digamos, de la revolución neolítica, donde el ser humano se sedentariza, ¿qué
¿qué habrá pasado con eso, con esas religiones, con ese tema con los mitos, con las leyendas? Todas cosas que quedaron no registradas, pero invariablemente sabemos que este mito sumerio seguramente tiene una historia de alguna parte también llegó. Ponete a pensar que en algún momento toda la humanidad haya pensado que morir era simplemente ir a un infierno terrible, tomando en cuenta de que la gente que pensase eso lo pensaría en épocas en que la vida no sería tan larga como lo es ahora, ¿sí? Sin ningún tipo de cuidado, con una medicina muy pobre, o sea, con expectativas muy precarias de poder sobrevivir. Y aún así sabiendo de que lo único a lo que podías aferrarte, lo único valioso, igual se te escapaba como agua agua en las manos, era la vida. Qué terrible, qué vida dura, ¿sí? La que tiene que haber enfrentado esa gente. Hay, bueno, investigaciones, ¿no?, que se hacen. Estas primeras ciudades que surgen tenían una vida dura, como estabas diciendo. Sí. No era el paraíso, no es que viviera mejor que los cazadores recolectores que se transportaban de forma nómade. Lo que tenían ellos, la ventaja de que tenían la producción de alimentos cerca, de forma local, y que posiblemente podría ser masiva. Lógicamente que surge una clase que se empieza a apropiar de la mayor parte de la producción, que estaban más saludables, más alimentados, con mayor... Suficientemente bien alimentados como para poder someter violentamente a la clase de los agricultores para que sigan produciendo. Y también esclavizaban gente. Claro. Y bueno, tenían, aparte de esta variedad de alimentos que te permite tener a la clase más alta, parecido a lo que pasa ahora, ¿no? La verdad, sí. Como ahora muchos de nosotros estamos a sopa y guiso, en esa época estaban a cebada y cerveza para alimentarse, no la cerveza alcohólica. Capaz que sí, che. Capaz que sí no comían. Porque los burros eran animales de trabajo. Los respetaban un poco más. Y los respetaban, y también las primeras carretas de guerra eran tiradas por burro. No por caballo. No por caballo. Ajá. Así que habrán estimado estos animales. Bueno, ahora lo estamos por comer. Digo, ¿no? Nosotros que tanto no. Mirate, ¿no? Nosotros que tanto recién nos horrorizamos escuchando hablar de ese inframundo sumerio que tenía agua marrón para beber. Estancada. Agua marrón para beber y que tenía cortes de luz. Era oscura. Medio familiar, ¿no? Me suena medio familiar, te voy a decir. Digo, uno lo escucha ahí y dice, no, qué terrible, ¿cómo puede haber sido tan pesimista una sociedad de pensar que eso podía ocurrir? Entonces podríamos poner en la entrada de la ruta, bienvenido al Kuru. Es una posibilidad. No tengo una idea. Pero igual te digo una cosa. Espere, antes que siga. La gente de Sumeria... bienvenido al Kuru, tan lindo que enamora. Pienso que no sería tampoco tan diferente a la vida de mucha gente en esa sociedad. Sí, que no tiene que haber sido, digo, uno por ahí se imagina, ¿no? Al otro mundo como una cosa inimaginable. Pero en realidad casi siempre la fantasía, las personas la construyen sobre cosas ya vistas, sobre cosas posibles, sobre cosas cercanas. Si vos tenés miedo que te maten en una guerra, ¿qué imaginás? Un infierno donde haya mucha violencia y armas blancas, ¿sí? De la misma forma, probablemente, esa sociedad te has imaginado un infierno oscuro, como eran sus noches, ¿sí? Sus noches ya en las ciudades primitivas, y con agua sin potabilizar, que tiene que haber sido el agua que bebía la gente en esa época, ya no el agua de los ríos frescos que bebían los pueblos nómades, sino ya el agua un poco más triste de los pozos en las ciudades, que tiene que haber sido un agua con un olor bastante discutible,
con un sabor bastante desagradable. Particularmente en esta civilización, el agua venía de canales de riego, del Éufrates o el Tigris. Claro, la prioridad era que se riegue y lo que quedaba, para que saque de la gente. Claro, y en esos canales bebían todos, incluidos animales. Claro. Entonces qué llamativo eso, ¿no? Que uno ponga con palabras qué terrible, cosas que en realidad son cercanas, son parecidas a las que tenés que vivir en el día a día. Ponete a pensar, casi siempre cuando uno piensa el otro mundo, ponete a pensar en Dante, que en la Divina Comedia llenó el infierno de personas conocidas de este mundo. Sí. Y de condenados de este mundo, ¿sí? Diferentes condenas según los infiernos. Sí, pero al mismo tiempo con toda gente conocida, ¿sí? Y con todos los pecados ya conocidos. Bueno, Miguel Ángel también, en una de las imágenes del infierno que hizo creo que en la Capilla Sixtina, en la bóveda, puso a un eclesiástico que no le gustaba ahí en medio del infierno. Y eclesiástico se quejó al Papa. ¿Por qué me han puesto acá? Y yo soy tan bueno. Y el Papa, ¿sabe lo que le dijo? Dijo, hijo mío, yo te puedo salvar, pero del infierno no te puedo sacar. Sabes que hay un escritor argentino muy conocido, Leopoldo Marechal, que también tiene su versión argentina del infierno, en realidad de Buenos Aires, porque viste esta cosa porteñocéntrica, pero Cacodelfia por esta cosa del robo. Y te digo, de Caco, de Caco, de ladrón, Cacodelfia. Y lo hizo, yo creo que lo escribió en los años 30, ¿no? A Adán Buenos Aires. Pero también te muestra una Buenos Aires que es el infierno, pero con todos los pecados de la gente de esa época. ¿Sí? El hijo de inmigrantes que de repente se volvió un agrandado, lleno de plata y soberbio. Todo iba por ese lado. Cómo la gente perdía su naturaleza, como la lucha por la vida y la lucha por triunfar hacía que pierdas todo lo bueno que habías tenido alguna vez. Quizás siempre el infierno está un poco lleno de eso, de los defectos que vemos en nosotros mismos o en los otros en este mundo. Y quizás en eso nos podamos reconocer también con los sumerios. ¿Sí? El infierno podría ser, o el inframundo, o el más allá, también es un reflejo de las culturas, ¿no? ¿En qué situación histórica estamos? ¿Cuál es nuestra perspectiva hacia el futuro? ¿Cómo nos identificamos nosotros mismos? Y está lo más terrible, este filósofo y escritor francés, Jean-Paul Sartre, que planteaba que uno lo que le da vergüenza es estar con otros condenados que saben por qué están ahí y saben que vos te mandaste pecados tan terribles como los de ellos, ¿sí? Estar en compañía de gente que dice, sí, yo estoy acá, sé por qué estoy acá. Y si vos también estás acá, sé que vos también te mandaste cosas tan horribles, o fuiste cobarde, o fuiste miserable, o fuiste malo, así como yo lo fui. Juntar toda esa gente prisionera de su propia miserabilidad humana, para él era lo peor. Y bueno, por último quiero hacer un recordatorio. Seguramente la gente, que muchos de los que nos están escuchando, se acordará de este gran director que es Leonardo Fabio y su película Nazareno Cruz. Nazareno Cruz. No me estaba saliendo, me iba a humillar solo al aire. Comentaron la película que no me acordaba el nombre. En Nazareno Cruz hay unas imágenes, ¿no? Porque el protagonista acompaña al diablo, ese diablo gaucho, vestido con sombrero, Alfredo Alcón, con esa cara de malo, con sus botas, y hacen una recorridita por el infierno. Y ahí Leonardo Fabio muestra
los castigos como que en diferentes habitaciones que van pasando caminando. Una cosa, le robo la palabra, fascinante. Claro, claro. Una película tremenda. Tenemos que hablar alguna vez tenemos que hablar con más tiempo. Poner un enlace en nuestra cuenta de YouTube también para quien la quiera ver. ¿Se acuerda también del final de la película con este tema hermoso musical soleado, donde se queda la pareja mirando en medio de un baile y el diablo asiente? Sí. Me ganaron. Son libres. Son libres. Nos vamos con esta conclusión optimista, ¿sí? Y nos encontramos el domingo que viene. Nos encontramos el domingo que viene, si no estamos en el inframundo. Yada ide yo, yada yada ide